Ok, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar acá. El día de hoy tenemos el placer de tener a Lauren González. Ella es egresada de la carrera de actuariales, ¿verdad?, de la Universidad de Costa Rica, del bachillerato, y actualmente labora en el Instituto Nacional de Seguros. Así que, Lauren, muchísimas gracias por el tiempo, por aceptar la invitación. Hoy nos vas a hablar sobre seguro de daños, así que adelante. Ahora sí. Hola, perdón a todos por la interrupción, qué pena. Ya como Juanga lo acaba de decir, mi nombre es Lauren González, soy egresada de hace cerca de año y medio. Me he desenvuelto particularmente en el área de seguros. Trabajo en la unidad de productos, entonces me encargo de tarifar, es decir, le ponemos el precio a los seguros. Escogí seguro de daños porque esa es mi especialidad en principio, y también porque siento que en la universidad pues no vi tanto, tal vez, conceptos relacionados a seguros de daños, y a mí me parecen seguros interesantísimos, y sí me gustaría pues compartirlo con ustedes y que se sientan en confianza con hacerme cualquier pregunta. Yo hace muy poco estuve sentada exactamente de este lado, y si a uno le hacía falta, ¿verdad? Que tal vez algunos profesionales le contaran a uno, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿En qué voy a trabajar exactamente? ¿Voy a aplicar el teorema del extremo superior en algún lado? Porque a veces uno se pregunta, ¿verdad? La carrera es bastante teórica y uno dice, Dios, ¿cómo voy a ejercer? Primero, decirles que el actuario, más allá de realizar una función específica, estamos diseñados pues como para resolver problemas. Entonces, este esfuerzo matemático que hacemos de resolver teoremas, y que uno dice, bueno, ¿cuándo me va a servir esto? Es realmente importante porque ayuda a desarrollar ese pensamiento matemático. Entonces, uno está como ya programado para resolver problemas que tal vez se le hubieran dificultado si no hubiera tenido tanto pues este desarrollo matemático que le dan a uno en la U. Entonces, sí se usa, pónganle bastante atención a los profes. Entonces, para empezar, al final hay una sesión pues de preguntas, pero siéntense en toda la libertad de interrumpirme. Aquí somos poquitos, entonces estamos en confianza. Entonces voy a empezar. Si ven bien la pantalla, ahí me confirmas, Juanga. Sí, correcto. Ok, perfecto. En el área de seguros podríamos subdividirlos en tres grandes grupos. Están los seguros personales, los obligatorios y a los que vinimos hoy, que es seguros de daños. Los personales están totalmente relacionados con la integridad física de una persona, ya sea muerte o algún tipo de accidente o enfermedad, y vamos a indemnizar en uno de estos tres casos. Ahí es donde encontramos los seguros más usuales de vida, que pagan en caso de fallecimiento, o los seguros de gastos médicos, que pagan en caso pues de enfermedad. En el caso de los seguros obligatorios para Costa Rica tenemos dos grandes, que son RT y SOA. RT es el que tienen prácticamente seguramente sus papás o todos sus familiares por el simple hecho de trabajar. Los patronos están obligados a contratarlo y está orientado a la protección del trabajador. También estamos velando por su integridad física, es decir, si le pasa algo al trabajador, por el desarrollo de sus labores. Pero como podemos ver, se indemniza solo en este caso. Para SOA, el de automóviles, que es el que pagan en el marchamo y es como el más famoso, el que siempre hay como mucha política en el medio, está orientado a la protección también de la integridad física de aquellas personas que sufren un accidente de tránsito. Y aquí lo más importante es que vamos a indemnizar o vamos a garantizar un monto asegurado solamente por la integridad física de las personas. No vamos a pagar que si se me jodió el automóvil, no voy a pagar ningún tipo de gastos por los carros involucrados, ni tampoco voy a pagar si daño una casa en el accidente o si hubo un tercer gasto. Únicamente estamos orientados en personas. En el caso de seguros de daños, y esta es la gran diferencia con los dos anteriores, es que estamos protegiendo el patrimonio, o sea, el dinero de las personas. Estamos protegiendo bienes materiales. No puede constituir ninguna fuente de enriquecimiento. Nosotros lo único que estamos buscando es regresar al asegurado a su condición anterior al siniestro. Es decir, que si a mí se me quema la casa, me van a pagar lo suficiente para poder reconstruirla, pero no puedo asegurar una casa que vale 100 millones de colones por una de 200, porque si no se prestaría para muchas cosas, que incendio mi casa, que incendio mi empresa, para pues tener un tipo de ganancia, y esto no es el objetivo pues del seguro, y esto aplica prácticamente para todos, ¿verdad? No puede haber una fuente de enriquecimiento como tal.
Seguros generales es sumamente amplio, tenemos una diversidad muy, muy grande, uno puede asegurar prácticamente todo, y actualmente los seguros se encuentran en constante modernización. Los seguros se mueven conforme se mueve la sociedad y sus necesidades. Entonces, un ejemplo muy claro es que antes pensábamos en seguros únicamente para las personas que iban a su lugar de trabajo y regresaban. Ahora pensamos en nómadas digitales, personas que trabajan alrededor del mundo y pues necesitan asegurarse, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver constantes cambios y una brecha de mercado que también hace falta pues abarcar. Hay muchas cosas que aún se pueden asegurar, que podemos incursionar, pero las aseguradoras, ¿verdad? Tienen que pasar todo un proceso. Otro ejemplo muy claro son los riesgos cibernéticos. Ahora una empresa podría quebrar de un día para otro por un riesgo cibernético, una fuga de información, y esto es pues un campo en el que las aseguradoras apenas están incursionando, es muy nuevo, es muy peligroso, pero es para darles ejemplos de cómo todo esto se va a ir modernizando y va a ir cambiando con el tiempo, y pues los encargados probablemente de calcular eso van a ser ustedes. Acá estamos viendo también dos grandes grupos que podemos hacer en los seguros de daños, empezando por seguro de cosas y seguro de responsabilidad. El seguro de cosas, bueno, su nombre es muy claro, asegura exactamente eso, cosas materiales, vamos a indemnizar por un daño material, algo físico, ¿verdad? Algo monetario. En el cambio, en un seguro de responsabilidad, estamos velando por el patrimonio del asegurado en caso de que él incurra en alguna falta o en alguna culpa que vaya a afectar a un tercero. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos hablando de que tengo un accidente, choco contra el muro de una casa y yo tengo que pagar ese muro. O, por ejemplo, atropello a una persona y tengo que pagar por la muerte de esa persona. Hay que estar claros que no estoy asegurando la integridad física de la persona a la que atropellé, sino estoy garantizando proteger el patrimonio del culpable. Entonces, al final, por eso está dentro de los seguros de daños. Estamos detrás del patrimonio de una persona. Vamos a hablar de algunos de los seguros de daños de los que, bueno, yo me encargo en mi trabajo y a mí me parecen de los más interesantes, para contarles un poquito de qué se ve, qué cubren, de qué tratan. Empezando por el seguro de incendio, pues es el más común, probablemente están más naturalizados y es más común de que lo contraten en nuestros hogares. Y hay que tener claro que, bueno, el seguro de incendio se divide en muchísimos productos, está orientado al comercio, está orientado a casas de habitación, está orientado también a infraestructuras mucho más grandes, pensemos como en una hidroeléctrica, por ejemplo. Entonces, también tenemos que estar conscientes de que no es solamente estructuras pequeñas, sino pues estructuras muy grandes, cartoneras, riesgos, al que podría haber muchísima exposición, que cubre, como su nombre lo dice, el fuego hostil, fuego en caso de rayo, efectos inmediatos del calor y el humo, y también vamos a cubrir cualquier daño que se pueda ocasionar producto de extinguir el fuego. Entonces entran los bomberos y echan un montón de agua y a mí se me jodió un material que yo tenía ahí, entonces también lo vamos a cubrir. Suele haber mucho pues hurto de bienes durante el incendio. Ustedes saben que la gente suele desmantelar, hay mucha confusión en este tipo de emergencias, entonces también vamos a cubrir este tipo de situaciones. Esto que les estaba comentando era parte de las coberturas obligatorias del seguro de incendio. Hay coberturas adicionales que suelen acompañar estos seguros, es decir, que yo también las puedo contratar para estar cubierto, y entre las más básicas está temblor y terremoto, inundaciones, deslizamientos y vientos huracanados. Esto es sumamente común. Hay que tener claro de que también hay un perito que tiene la aseguradora, no es como que nosotros vamos a acoger cualquier riesgo, porque se prestaría, por ejemplo, que aseguremos casas que están al lado de un río y está para cualquier momento que en la primera inundación se lleven nuestras casas y tengamos un riesgo prácticamente fijo. Ahí no hay ningún tipo de aleatoriedad, ya sabemos que a la primera llena se va a ir la casa. Entonces, hay un primer filtro que hacen las personas de suscripción, que hacen una revisión de dónde está localizado el hogar, si realmente estamos expuestos a un riesgo, o eventualmente es una casa que cumple todos los requisitos y medidas de seguridad y podemos proceder a vender el seguro. Una cobertura que les quería mencionar, que a mí me parece muy interesante la primera vez que lo vi y que está totalmente ligado más a actividades comerciales y empresas grandes, es pérdida de beneficios. La van a encontrar con un montón de nombres, por ejemplo, el lucro cesante también es muy común,
pérdida consecuencial, interrupción de negocios. No sé por qué esta cobertura tiene tantísimos nombres, pero al final estamos hablando de lo mismo. ¿De qué trata? Por ejemplo, yo soy una cartonera, se me incendia mi fábrica y la aseguradora me dice, bueno, te voy a pagar para que volvás a construir la fábrica. Sin embargo, yo duro en este proceso cerca de 4 o 5 meses, volviendo a mi estado original. Entonces, todas las utilidades que yo producía en este tiempo, las perdí. Entonces, esta cobertura lo que garantiza es que a mí me paguen esas utilidades hasta que yo vuelva a entrar en funcionamiento. Hay varios tipos, hay algunas que me pagan hasta que yo entre en funcionamiento o hasta que yo vuelva al nivel de ventas que tenía antes del siniestro. ¿Cómo se calcula o cómo se indemniza? Se piensa en las utilidades puras que tenía la empresa, cuántas ganancias tenía el año y también se le pagan los gastos fijos que tenga. Por ejemplo, si igual mi fábrica está parada porque se incendió, pero yo tengo igual que pagar mi planilla de trabajadores. Entonces eso también se indemniza. Por ejemplo, los terrenos suelen mucho ser alquilados. El alquiler siempre se tiene que pagar y es un gasto fijo y la aseguradora también respondería por eso. También se puede ver como la utilidad bruta menos gastos variables, es decir, cuánto produzco yo en total y a eso le quito los gastos variables. Es decir, ya por ejemplo no tengo que pagar luz y agua porque mientras esté construyendo no estoy teniendo ese gasto. Entonces eso se retira de la indemnización. Pero en general sirve para esto, para que las empresas pues no pidan esas utilidades mientras están detenidas a causa del siniestro. Es muy importante tener claro que solo vamos a pagar en caso de siniestro, porque como anécdota, las aseguradoras alrededor del mundo tuvieron el problema cuando entró el COVID, que muchas empresas llegaron y dijeron, es que mira, pasó el COVID y yo no estoy produciendo y no estoy vendiendo nada desde hace 2 meses, necesito que me paguen mis utilidades. Sin embargo, nosotros no respondemos por eso, respondemos si se te quema la casa, si ocurre un temblor y pues se cayó la estructura, pero no vamos a responder por problemas económicos menos globales que están sucediendo. Y es muy importante que las aseguradoras en su condicionado hagan este tipo de exclusiones, porque todo lo que nos excluye lo estamos cubriendo. Entonces, también para que se empapen un poco de eso, de que el actuario también está presente en el condicionado, en la escritura como tal, de cuáles son las condiciones de este seguro que vamos a excluir. Siguiendo con otros tipos de seguros, uno de los más comunes es el seguro de transporte. Por lo general se divide en seguros de carga, importación y exportación y en transporte de interior. Como su nombre lo indica, importación y exportación, vamos a mandar productos a cualquier parte del mundo, puede ser aéreo, marítimo y terrestre, así como la imagen del buque que jala un montón de contenedores. Ese es el tipo de cosas que nosotros estamos asegurando. Para transporte interior es más a nivel país, o sea, más a nivel Costa Rica, y es más a nivel terrestre, ¿no? Es poco frecuente ver algo diferente a camiones o furgones en el transporte interno. ¿Qué es lo que vamos a cubrir? Básicamente vamos a cubrir los daños a la mercancía transportada, daños al vehículo y también la responsabilidad del transportista. Vamos a cubrir en caso de que haya incendio, terremoto, inundación o caída del container. Y aquí el término más importante es que esta cobertura es solo durante el trayecto. Entonces, si se me sale el trayecto, no lo voy a cubrir. Por ejemplo, que a mí él llegue y me declara, yo voy en barco y voy con rumbo a Europa y el siniestro aparece allá por Alaska, ¿verdad? Eso no lo voy yo a cubrir, porque eventualmente ellos declaran cuál es el destino y van a ser tarifados de acuerdo a estas características que ellos están diciendo. Entonces no podemos mentirle a la aseguradora y cambiarle pues las condiciones que les dimos inicialmente. Acá, bueno, es un seguro muy básico y muy utilizado y muy común y con una cartera bastante grande. Seguro de todo riesgo de construcción, lo incluí porque a mí me parece un seguro muy peligroso, muy variado, muy heterogéneo. Acá básicamente está orientado a la construcción de grandes estructuras. Tenemos prácticamente todo lo que a ustedes se les ocurra que uno puede construir: carreteras, puentes, edificios, hidroeléctricas. Yo le tengo mucho miedo porque si a uno se le cae el puente no es como poca plata, ¿verdad? Entonces tarifar este tipo de seguros tiene mucha responsabilidad. ¿Qué cubre? La estructura como tal. Vamos a cubrir la estructura como tal, cualquier cosa que le pueda suceder,
que se puso mal una viga y eso provocó que se cayera la estructura, entonces pagamos en esos casos. Que suele como acompañar a la cobertura básica en todo riesgo de construcción? Coberturas de propiedad adyacente, es decir, yo estoy construyendo un edificio, al lado tengo un edificio mío también, o sea, propiedad del asegurado, entonces cubro al edificio al lado por si a mí me le pasa algo. Entonces, qué sé yo, yo estoy construyendo, tengo una grúa, la grúa se cayó y rompió el edificio que estaba al lado. Entonces, yo voy a cubrir ese edificio de propiedad adyacente. Acá lo importante es que es una propiedad del asegurado. Porque si lo que quiero cubrir es un edificio que está al lado, pero no es mío, eso sería una responsabilidad civil y eso es una cobertura totalmente por aparte. Responsabilidad cubre daños a bienes y también cubre daños a personas. Entonces, por ejemplo, también el mismo ejemplo de la grúa se sale de control y mata a una persona, entonces la cobertura de responsabilidad civil pasaría a proteger a esta persona que sufrió el siniestro. Otra cobertura muy común es daño directo a maquinaria de construcción. Estas construcciones por lo general tienen máquinas muy caras, máquinas muy grandes, entonces a ellos les gusta asegurar su maquinaria. También aseguramos huelga o motín. Esta cobertura no era tan común en la antigüedad, sin embargo, últimamente ustedes saben que, bueno, sobre todo Latinoamérica ha estado con muchos problemas, entonces ahora se ha vuelto como más popular. Igual cubre la estructura en caso de que se produzca una huelga o un motín, entonces vamos a proteger la estructura. Y tenemos errores de diseño, una cobertura bastante delicada porque cubriría al asegurado en caso de que el ingeniero o el arquitecto no haya hecho pues bien su trabajo y eso haya provocado que la estructura pues sufra algún tipo de afectación. Entonces, por eso les digo que todo riesgo de construcción es un seguro un poco complicado. Igual recordar que para esto la aseguradora tiene sus peritos, no van a estar totalmente solos, los peritos eventualmente van a la construcción, son personas que saben del área, velan porque se cumplan las medidas de seguridad y todos los requisitos que cumple que pide la aseguradora para poder ofrecer el servicio. Finalmente tenemos responsabilidad civil, yo creo que ya se los he hablado bastante a lo largo de la presentación, pero siempre es importante porque tiene primero una cartera muy grande, es un seguro muy complejo y básicamente tenemos una infinidad de productos dentro de él, tenemos responsabilidad civil profesional, responsabilidad civil para locales comerciales, para eventos masivos, por ejemplo, para eventos taurinos. Es un seguro sumamente amplio y que prácticamente todos necesitamos de él. Solo con tener, por ejemplo, un carro ya es suficiente para que estemos preocupados por nuestra responsabilidad civil. Entonces, bueno, ¿qué es la responsabilidad civil en términos generales como concepto? Lo voy a leer textual porque este concepto a mí me parece súper importante y es la obligación que tiene una persona de reparar daños y prejuicios a otra causa de una acción u omisión propia o de un tercero por el que deba responder que haya algún tipo de culpa o negligencia. Aquí hay varias cosas importantes. La primera es daños y prejuicios. Los daños, bueno, es bastante obvio. Los prejuicios se refieren pues a aquello que el asegurado deja de percibir. Por ejemplo, yo voy, atropello a una persona, esa persona pierde una pierna y además del valor que tiene esa pierna, la persona tal vez era trabajador obrero, por ejemplo. Entonces ya él no va a poder recibir todos sus salarios porque él ya no va a poder trabajar en una obra de construcción porque le hace falta la pierna. Perdón por los ejemplos tan explícitos, pero es que así son los siniestros. Luego tenemos que puede ser culpa propia o de un tercero. Nosotros los ponemos por cualquier cosa que hagamos nosotros o aquella persona que esté a cargo nuestra o de nuestro negocio. Por ejemplo, esta imagen que viene acá, Canopy, que suele ser muy siniestroso. Imagínense que la persona que está preparando el arnés, etcétera, olvida ponerle uno de los cierres de seguridad, la persona cae y entonces el propietario del Canopy debe responder por esa acción que cometió su trabajador. Entonces no estoy respondiendo solo por mí, sino por mis trabajadores. Y el otro concepto importante es culpa o negligencia. Se paga negligencia, es decir, por ejemplo, que ya ha sucedido en varias ocasiones. Va un catamarán con un grupo de personas, no se ponen los chalecos de seguridad, el catamarán sufre un accidente y se ahogan las personas por no llevar el chaleco de seguridad.
Esto es una negligencia porque la persona que está a cargo del catamarán tuvo que haberles obligado a ponerse esos chalecos. Entonces sí se paga negligencia. Responsabilidad civil se divide en dos grupos muy grandes, el contractual y el extracontractual. Como su nombre lo indica, el contractual, hay un contrato de por medio por el que yo debo responder, hay algo firmado. Entonces, por ejemplo, yo contraté a Juan Gabriel para que me construyera una fábrica y me la entregara el 20 de mayo, pero me la entregó hasta el 10 de septiembre. Entonces yo perdí todas las utilidades que tenía desde el 20 de mayo hasta el 10 de septiembre. Entonces, Juan Gabriel me debe pagar a mí por ese retraso que tuvo en la construcción. Ven que hay un contrato de por medio, había un cumplimiento, no se dio y el contratista debe pagar a la persona. El extracontractual es meramente una responsabilidad en virtud de la ley y no amerita que haya un contrato de por medio. Y extracontractual aquí entra prácticamente todo, es lo más común y la mayoría de contratos están dentro de esta rama. Aquí hay demasiados ejemplos de los que podríamos hablar. Muy común en hoteles, están limpiando el piso, no ponen que hay piso mojado, un adulto se cae y tiene un accidente y debemos pagar por ese adulto. En un evento masivo, por ejemplo, en un concierto, ponen mal las vallas, las personas tropiezan, caen y el evento debe responder por esa responsabilidad civil. Entonces, este es mucho más amplio y les podría dar una infinidad de ejemplos respecto a extracontractual. Ahora, ¿cómo tarifo un seguro? Y creo que esta es como la pregunta que yo me hice durante demasiado tiempo antes de entrar a la aseguradora, porque desde que estaba en la universidad yo quería trabajar en esto, pero a veces uno dice, ¿cómo empiezo? Entonces yo les quería comentar algunos pasos básicos que ustedes podrían tomar en cuenta al momento de tarifar un seguro, y que espero que les sirva de ayuda. Empezando por la gobernanza de datos. Bueno, ¿a qué nos referimos con gobernanza de datos? Es que como actuarios no podemos asumir que las bases de datos vienen perfectas en ninguna institución que nosotros trabajemos. Tal vez habrán algunas que tengan bases de datos más bonitas que otras y las han automatizado. Pero por lo general las bases de datos dependen de un digitador, es decir, un ser humano que está digitando y que puede cometer un error. Entonces, como parte de nuestra labor actuarial es confirmar de que el proceso de inclusión de datos o la información que a mí me están entregando en esa base de datos sea fidedigna, esté correcta, cumpla con los estándares, porque si no, yo podría aplicar el mejor estudio que los resultados no van a ser confiables. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, que el digitador de verdad entienda cuáles son las clases tarifarias y esté metiendo bien los datos. Estas son corroboraciones que se deben hacer dentro de la empresa. O hacer un análisis exploratorio de datos básicos. A veces, por muy básico que parezca, sacar la media, los máximos, los mínimos, todo esto ayuda a que uno pueda encontrar errores que eventualmente le vayan a ayudar a entender qué es lo que está pasando y por qué la tarifa a mí se me está volando, ¿verdad? Porque con un cero de más haría que una tarifa le aumente le dé 4% en vez de darle 0,4. Entonces es crucial como hacer este proceso que a veces es donde uno siente como más aburrido porque es donde hay menos diversión, pero es importante para poder garantizar pues resultados realmente fidedignos. Luego, hay que determinar las características propias de cada seguro. ¿Esto qué quiere decir? Aquí no hay una receta mágica para calcular la tarifa de un seguro. Todos los seguros son sumamente diferentes y tenemos pues que tener cierta lupa para poder hacer el análisis. Les doy un ejemplo muy básico. Seguros de frecuencia y severidad. Los de frecuencia es que todos los días o a cada rato, pues tengo siniestros y es muy común encontrar siniestros. O sea, tengo muchísimos datos. Un ejemplo claro, los seguros de autos que cubren el daño material al automóvil. Todos los días alguien choca. Todos los días nos cobran seguros de automóvil. Entonces, esas bases de datos son grandísimas y bellísimas y usted puede ajustar todo lo que usted quiera. Y a usted le va a ajustar un árbol, le va a ajustar cualquier mixtura que usted quiera porque tenemos un volumen de datos importante. Entonces, pues se puede como jugar con muchas técnicas. Sin embargo, la mayoría de seguros, sobre todo en daños, cuentan con muy poquita información. Por ejemplo, el seguro de embarcaciones. A mí no todos los días se me cae un yate.
y se me jode un yate, ¿verdad? Y cuando tengo que pagar un yate, no voy a sacar 1.000.000 de colones como si fuera un seguro de autos. Entonces son de frecuencia, es decir, tenemos poquitos, pero cuando vienen son muy grandes. Igual, por ejemplo, en aviación. Nosotros no, acá en Costa Rica no aseguramos estos aviones grandísimos de, no sé, Avianca, ya estoy diciendo marcas, ¿verdad? Estos súper grandes ni nada por el estilo, pero sí aseguramos todo lo que son avionetas fumigadoras, helicópteros, etcétera. Entonces, no es común que una avioneta tenga un accidente, pero cuando existe, va a ser por un monto muy grande. Entonces, son seguros de severidad. Entonces, a veces uno dice, caramba, tengo 8 datos en el año, ¿qué voy a ajustar con esto? Entonces, ahí es donde se empieza a complicar un poco el asunto con los seguros de daños. Igual hay características propias que podríamos enumerar un montón, por ejemplo, seguros de temblor y terremoto. Aquí es aconsejable que haya un tercero, un profesional en esta área que de verdad conozca, porque esto va muy ligado a la zona donde usted está asegurando, por ejemplo, placas tectónicas. Entonces, esto no es como solo de aplicar modelos de mate y no fijarnos de qué está pasando o de qué trata el seguro, sino sí deberíamos tener un profesional que sepa de la materia y pues que nos ayude a divisar cuáles serían las variables que debemos tomar en cuenta. Como tercera etapa, hablaríamos de generar clases tarifarias homogéneas y con la menor dispersión posible. Vamos a seguir con el ejemplo de los autos. Imagínense que yo le pusiera la tarifa igual a todos los autos que hay en Costa Rica, ¿verdad? No tiene mucho sentido porque no es lo mismo que tenga un accidente, un carro 4x4 de estos grandes, recién salido de la agencia, pues que un carrito pequeño, tal vez de un material un poquito más malo, de una marca un poquito más mala, tenga un accidente. O sea, estamos aumentando las probabilidades con este segundo automóvil. Entonces, para poder generar grupos más homogéneos y que me ayude a describir mejor mi tarifa, se suelen hacer clases tarifarias. En resumen, son agarrar la cartera de asegurados y dividirla según sean más parecidos. Es decir, los carros nuevos con los carros nuevos, los carros viejos con los carros viejos, y a cada uno les voy a cobrar una tarifa. En automóvil, ejemplos claros de cosas comunes que se toman a nivel global para tarifar: valor, antigüedad, marca, tipo. Nos fijamos en el conductor, qué edad tiene el conductor, si eventualmente tiene experiencia, si está ligado a multas, qué tan frecuente es que el automóvil cambie de conductor. Y estas son las variables, pues, que ayudan a hacer esos grupos tarifarios. En las aseguradoras es muy común ver tablas de tarifas que se dividen por las variables hacia la derecha y hacia abajo, porque a veces no son grupos tan pequeños. O sea, estamos hablando de grupos bastante grandes porque si la cartera es muy grande, así van a ser la cantidad de divisiones. ¿En qué ayuda al final a hacer estos grupos? A que me ajuste mejor una curva o que se me ajuste mejor el modelo en general, porque imagínense si yo meto carros muy lujosos y caros, entonces los siniestros van a ser súper altos, pero los de estos automóviles pequeños, entonces los siniestros van a ser súper bajos y eso no me lo va a ajustar nada. Entonces esa es la importancia pues de crear estos grupos homogéneos. Para esto existe ayuda, porque no es tan fácil encontrar pues las variables que realmente hacen una diferencia en tarifas. Tal vez en autos es muy fácil de ver y uno dice, pues claramente lo que afecta es la antigüedad o la edad del conductor o las multas. Sin embargo, no es tan transparente en seguros, por ejemplo, antes que hablamos de todo riesgo construcción, que yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿y qué tomarían en cuenta para tarifar una hidroeléctrica? Su capacidad, su producción anual, el tamaño de la infraestructura. No es tan transparente encontrar esos grupos y esas divisiones. Entonces, para eso ustedes en la universidad, porque se ve bastante, van a ver muchísimos métodos, modelos de regresión, árboles de decisión que les van a ayudar a hacer grupos, clústeres que les van a ayudar a hacer grupos, y pues tampoco hay una receta. Recordemos que los modelos no se adaptan, los datos no se adaptan al modelo, sino los modelos se adaptan a los datos. Entonces, ustedes van a pasar por un proceso de agarrar los datos, aplicarles varios modelos y ver cuál les da el menor error. Tal vez un día va a ser clúster, tal vez un día va a ser un árbol. Es poco predecible y cuál les vaya a servir más. Entonces, pues, esto es uno de los pasos más complicados, sobre todo si se trata de un seguro totalmente nuevo,
por el que uno tiene pues que pasar. También hay un proceso de investigación, ya esto por lo general los seguros no se han creado en otro país, parte del mundo, entonces tal vez la lectura de artículos les ayuda a orientarse un poquito más de cuál es esa variable que les va a ayudar a hacer estas clases tarifarias. Como estoy con tiempo, estamos bien. Un tercer paso sería los deducibles. Creo yo que a veces no se le da la importancia a los deducibles. Para los que no están tan familiarizados, un deducible que es básicamente la parte del siniestro que va a tener que pagar el asegurado. Es decir, yo tengo un accidente, me costó 100,000 colones al regalar el carro y mi deducible es de 10%. Voy a tener que pagar 10,000 colones. Y esto es muy importante en muchos aspectos. Primero, porque ayuda a reducir los gastos de la empresa, de la aseguradora, porque imagínense indemnizar 5,000, 6,000, 7,000 colones. Si yo no pongo un mínimo para el asegurado, me van a llegar reclamos muy pequeños y eso involucra mucho gasto operativo. El reembolso de esos dineros es mucho gasto operativo. Luego, los deducibles desincentivan a que las personas pues no cuiden, por ejemplo, su automóvil, que digan, no, la verdad es que puedo desbaratarlo en cualquier momento porque de por sí la aseguradora paga. En cambio, si hay un deducible por medio y yo tengo que sacar plata de mi bolsillo, eso va a hacer que pues las personas se vean un poquito más retenidas a ir a descuidar su bien material. ¿Y por qué también es importante? Porque eventualmente va a mitigar mi cartera de siniestros. Si yo no voy a pagar el 100% de mis siniestros y alguien me va a ayudar a pagar una porción, pues yo voy a recibir como aseguradora un gasto mucho menor. También la determinación de los deducibles es meramente inherente a las características del seguro. No le puedo poner un deducible base de 5 millones de colones a un automóvil, ¿verdad? Porque nadie me va a comprar mi seguro, porque para pagar siempre 5 millones de colones yo, mejor pues no compro el seguro. Pero esto no parece tan descabellado cuando uno se lo impone a una hidroeléctrica. Y uno le dice, bueno, si usted tiene un siniestro, me paga como mínimo 5 millones de colones. Ahí sí tiene mucho más sentido. Entonces, ven que va directamente ligado pues a la naturaleza del seguro como tal. ¿A qué se van a enfrentar directamente cuando ya han pasado todo este proceso de limpieza y ya tienen los grupos? Imaginémonos que hicimos un grupo que se llama camiones o furgones. Entonces, básicamente van a tener una base de datos con un chorro de siniestros hacia abajo, el cual van a dividir por alguna clase temporal, es decir, podrían agruparlo por meses del año o por años, como lo hice yo, para que el ejemplo fuera mucho más sencillo. Entonces, por ejemplo, para el 2018, 19 y 20, tenemos siniestros de 7 millones, 7 millones y medio, que en promedio podemos ver que rondan los 7 millones y medio. Anualmente, para el 2018 tuvimos 3 siniestros, el 19 tuvimos otros 3, pero en el 20 tuvimos 4 siniestros. A eso se le llama frecuencia y severidad. De un lado vamos a tener el tamaño del siniestro como tal y de otro lado vamos a tener la cantidad de acuerdo pues a la escogencia del parámetro de tiempo. Si lo hubiéramos dividido por meses, por ejemplo, tendríamos 12 datos por año. Esto es lo que andamos buscando. Andamos detrás de cuál va a ser la proyección del tamaño de mi siniestro y de la frecuencia. Es decir, en el 2021 yo ocupo saber en promedio cuál va a ser el tamaño de mi siniestro y cuántos de esos siniestros voy a tener. Imaginemos que entonces yo le diga a la aseguradora, mira, en promedio vas a tener un siniestro de 10 millones de colones y van a ser 4 al año. Entonces ya la aseguradora sabe que va a tener que pagar 40 millones en el año y que esa va a ser su pérdida total por siniestros. Porque ¿qué busca la tarifa en general? Pues cubrir los siniestros. Tengo un grupo de asegurados y ocupo que mi tarifa sea suficiente para saciar mis gastos. Entonces, ¿qué es lo más común en este tipo de cosas? Para ajustar la frecuencia y la severidad, ajuste de distribuciones, lo van a ver en teoría de riesgos, se los van a ampliar muchísimo y se ve bastante, se refuerza bastante. Tenemos también el ajuste de mixturas, que es un poco más complejo. Tenemos las técnicas de Machine Learning, tenemos cópulas. De aquí hay una infinidad de métodos y todos, por dicho, los ven en la universidad y se los recalcan bastante porque se ve en varios cursos. Al final, recordar que andamos detrás de la pérdida esperada anual, cuánto en el año me va a gastar mis asegurados para yo saber cuánto les debo cobrar.
Entonces, digamos que ya ustedes pasaron la etapa, ajustaron una distribución para frecuencia, una para severidad, o lo hicieron por Machine Learning y predecieron el siguiente año. Entonces, ustedes ya le dijeron a la aseguradora, voy a gastar 40 millones de colones en el año. ¿Cuánto le cobra al asegurado? A cada asegurado. Entonces, para esto se utiliza la exposición. ¿Qué es la exposición? En resumidas cuentas, la suma de los montos asegurados de toda mi cartera. Tengo 200 clientes, en general cada uno asegura 4 millones de colones, entonces mi exposición sería 200 por 4 millones de colones. Estos datos los van a tener específicamente para ese cliente. Yo creo que todas las aseguradoras tienen sus bases de datos así. Entonces van a ustedes a ver los clientes junto a su monto asegurado. Y entonces van a poder como sacar su exposición anual, es decir, cuánto monto asegurado está expuesto al año. También otra forma de ver la exposición, ¿cuánto es el monto máximo que una aseguradora pagaría si a todo el mundo le sucediera el accidente máximo? Es decir, por ejemplo, si tengo 52.000 millones asegurados, si a todas las personas les sucediera el siniestro más grave al mismo tiempo, eso es por lo cual la aseguradora debería estar preparado para responder. Entonces, ya nosotros determinamos nuestra pérdida esperada, por lo general se demarca como la esperanza de eso, o sea, la media de la distribución de pérdidas, y lo voy a dividir entre los montos asegurados. Porque al final recuerden que, digamos, uno saca una tarifa de 0,48 y lo que hace es multiplicarla por el monto asegurado de cada contribuyente. Entonces, digamos que estamos como dejándolo sobre la misma base. A esto se le llama tarifa neta. Solamente estamos ahorita velando por cuánto la aseguradora va a tener que pagar por siniestros. Es decir, estamos garantizando que al final de año la aseguradora salga a tablas y diga, bueno, gastaron 40 millones y yo les había cobrado 40 millones, entonces estamos pases. Sin embargo, las aseguradoras pues no trabajan de gratis. Entonces, para sacar la tarifa final que vamos a cobrarle a los asegurados, se le incluyen los recargos. ¿Qué es lo común y lo más básico en cualquier aseguradora? Bueno, gastos administrativos, que serían en general los gastos de operación que tiene una persona por, que tiene una aseguradora para poder cubrir todo lo que es suscripción e indemnización en general, que suele ser un rubro bastante grande. Luego tenemos el gasto de intermediación. La mayoría de seguros hay un intermediario, o sea, hay una tercera persona que está entre la aseguradora y la persona que compra el seguro, pues que se lleva una tajada grande del pastel. Entonces ahí también metemos eso porque hay que pagarlo. Y vamos a tener un factor de bomberos INEC. Al menos en Costa Rica las aseguradoras están obligadas por ley a darle 4% a bomberos y 0,5% a INEC del total de las primas que reciban. O sea, la prima que le entra al instituto o a la aseguradora, ellos 4,5 de eso se lo tienen que dar a bomberos INEC. Y por supuesto que la aseguradora no va a perder, entonces lo cobramos dentro de la tarifa. Entonces, la prima bruta, o sea, es decir, la prima que le vamos a cobrar a nuestro cliente final, va a ser la prima neta, es decir, la que tenía yo designada a siniestros, dividido entre 1 menos R. Esta formulilla es fácil de ver. Básicamente, si uno pasa el 1 menos R del otro lado, estaremos diciendo, bueno, es la prima bruta menos los gastos que tiene esa prima bruta, o sea, lo que yo le quito o los importes que yo le quito a esa prima bruta para responder, pues, por mis gastos administrativos, intermediación y utilidad. La utilidad es otro de los recargos. Esto va a depender meramente del apetito al riesgo de la aseguradora y cuánto ellos estén dispuestos a ganar. Podría ir básicamente desde cero si la aseguradora quiere trabajar de gratis, o podría ir hasta 40% si la aseguradora quiere dejarse una tajada muy grande del pastel. Lo que pasa es que sabemos que desde el 2008 estamos en competencia, al menos en Costa Rica, entonces tenemos que tener unas primas balanceadas porque si no nadie nos compra. Entonces esto es un constante juego con el que viven todas las aseguradoras. Bueno, bajo mis utilidades para tener más clientes, pero si bajo mis utilidades no gano mucho, y si alzo mis utilidades y gano mucho, se me van la mayoría de clientes para la competencia. Entonces bueno, esto ya es más la gente de comercio y de mercadeo y todo eso, pero ellos son los que tienen que pelear por este rubro en particular. Entonces, hasta acá llegaría la presentación. Yo creo que nos quedan cerca de 15 minutos para preguntas, entonces no sé si alguno tiene una.
Excelente, muchísimas gracias, Laura, por la presentación.